Buenas noches, amante del misterio y de la intriga. Bienvenido de nuevo a Scarlet Code, el podcast que promete mantenerte despierto mientras exploramos los rincones más oscuros de la mente humana. O al menos entretenido mientras intentas conciliar el sueño. Soy tu anfitriona y esta noche vamos a hablar de un tema que combina historia, crimen y un toque de química letal. Desde la antigüedad, las sustancias tóxicas han sido utilizadas con fines algo oscuros, desde el arsénico en la nobleza hasta el anticongelante en los crímenes modernos. Pero pocos casos son tan fascinantes como el de Giulia Tofana, una mujer del siglo XVII que creó uno de los venenos más famosos de la historia. Y bueno, si ya has visto algún vídeo sobre esto, sabrás que estamos hablando del agua tofana. Su historia es una mezcla de ingenio, tragedia y consecuencias devastadoras. Pero vamos a empezar un poco haciendo un breve repaso por esos productos tóxicos que se han utilizado históricamente para fines, digamos, un poco criminales. El arsénico, llamado el rey de los venenos, fue durante siglos la sustancia favorita para deshacerse de los enemigos. Pero te preguntarás ¿por qué? Pues porque era indetectable, hasta que la ciencia avanzó lo suficiente para poder identificarlo. La nobleza lo usaba tanto que llegó a ser conocido como el polvo de la herencia. Claro, porque nada dice amor eterno como un buen envenenamiento. En pequeñas dosis, incluso se usaba como cosmético para blanquear la piel. Digamos que estaba muy sobrevalorado la salud. Era mucho mejor estar pálido como un fantasma. Tenemos también el cianuro, otro veneno bastante famoso. Lo habrás visto en películas, series o incluso leído en algún que otro libro. Es conocido por su rapidez y efectividad, utilizado por espías durante la Segunda Guerra Mundial para evitar ser capturados y también por los líderes nazis para suicidarse al final del conflicto. Actúa bloqueando la capacidad del cuerpo para usar el oxígeno. Básicamente provoca una asfixia en las células. Y no es lo que llamaríamos un final romántico. Aquí llegamos a uno bastante moderno, teniendo en cuenta de que es un compuesto que empezó a fabricarse justamente para el funcionamiento de los vehículos a motor, el etilenglicol, o lo que comúnmente se llama anticongelante. Aunque moderno, ha sido tristemente famoso en crímenes recientes debido tanto a su accesibilidad como a su toxicidad. Hoy en día, los fabricantes añaden agentes amargos para evitar intoxicaciones accidentales y las que no son tan accidentales. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién necesita un asesino a sueldo cuando tienes un garaje lleno de líquidos potencialmente nefastos? Por último, antes de seguir con nuestro caso sobre Giulia Tofana, vamos a hablar de la belladona, que es una planta mortal conocida desde la antigüedad. En pequeñas dosis se usaba como cosmético para dilatar las pupilas y dar un aspecto más atractivo. Pero cuidado con pasarse, porque lo atractivo puede volverse letal muy rápido. Aunque siempre, si quieres un look de vampira, ahí tienes tu oportunidad. Ahora llegamos a uno de los casos más fascinantes de la historia en torno a los venenos, el que ya hemos venido hablando, el de nuestra amiga Giulia, una mujer que combinó la química, el ingenio y creó uno de los venenos más famosos del siglo XVII, el agua tofana. ¿Pero quién era Giulia? Pues mira, Giulia nació en Palermo, una ciudad de Italia, y creció rodeada de boticarios, lo que ahora llamaríamos farmacéuticos. Se dice que su madre fue ejecutada por envenenar a su esposo maltratador, lo que probablemente inspiró a Giulia a perfeccionar sus habilidades químicas.
Claro, porque nada dice amor filial como seguir los pasos de mamá, pero con un toque más letal. El agua tofana es un veneno transparente, insípido, lo que lo hizo perfecto para mezclarse con alimentos o bebidas sin ser detectado. Se vendía disfrazado como cosmético o remedio religioso, porque incluso los botes estaban decorados con una imagen de San Nicolás. ¿Quién no confiaría en un santo para curar sus problemas matrimoniales, verdad? Julia no hacía publicidad, claro está, de su fama por ser una gran, digamos, ejecutamaridos. Más bien, todo su merchandising y publicidad lo hacían sus propias clientas, aquellas confiables. Las mujeres llegaban a ella a través de las recomendaciones personales de unas a otras, intermediarias como las boticarias o incluso de algún que otro comerciante local que conocía las grandes dotes de Julia para mandarte al otro barrio. Era como un club secreto, pero en lugar de disfraces usaban tóxicos venenosos. Y hasta aquí, si hablamos de mujeres deshaciéndose de cónyuges un poco abusivos, podríamos decir hasta que Julia hacía una labor social, ¿no? Pues no, porque no todas las clientas eran mujeres desesperadas atrapadas en matrimonios con gente no recomendable. Algunas tenían intenciones algo más calculadoras, como por ejemplo heredar fortunas o casarse con sus amantes. Claro, porque el amor verdadero es cuando puedes casarte con tu amante tras librarte de tu esposo actual. El agua tofana no solo llegó a mujeres pobres, no solo llegó a mujeres en matrimonios en los que la herencia podría adelantarse, sino que también la nobleza italiana llegó a estar en contacto y uso con el agua tofana, e incluso se rumorea que algunas damas cercanas al Papa Inocencio X usaron el veneno para deshacerse de sus esposos indeseados. Todo terminó cuando una clienta confesó su plan, antes de usar el veneno, por supuesto. Esto llevó a las autoridades hasta Julia, quien se refugió en una iglesia buscando asilo. Sin embargo, un rumor falso de que había envenenado el agua potable de Roma provocó un ataque masivo del pueblo contra la iglesia donde ella se escondía. Julia fue entonces arrestada y torturada hasta confesar haber causado más de 600 muertes antes de ser ejecutada junto con sus cómplices en el año 1659. Porque claro, la justicia siempre ha sido justa, especialmente cuando se trata de mujeres que se atreven a desafiar las normas, aunque éstas desde luego estaban bien desafiadas y demostradas. Julia Tofana dejó un legado oscuro que marcó la historia. Aunque algunas mujeres vieron en ella una salvadora, sus acciones tuvieron consecuencias devastadoras y mortales. Su caso es uno de los primeros ejemplos documentados de una asesina en serie, aunque operara indirectamente, evidentemente. Y aquí viene la pregunta: ¿heroína o villana? Bueno, eso te lo dejo a ti para decidir, pero probablemente sea un poco ambas y tire más hacia villana. Y así llegamos al final de este episodio. Si te has mantenido despierto, gracias por acompañarme. Si te has dormido, bueno, pues ya sabes, como siempre este podcast va a estar aquí mañana, que tú puedas escucharlo. Gracias por escuchar Scarlet Code. No te olvides de suscribirte a mis redes en Instagram, TikTok, YouTube y escuchar estos podcasts en Spotify e iVoox. Para más contenido fascinante sobre crímenes históricos y misterios ocultos, déjame en comentarios qué te gustaría escuchar en la próxima aventura. Tengas sueños, o al menos
sueños libres de venenos mortales.